Hola, te saluda Sicri García, coordinadora de información y eventos aquí en Nuestras Raíces. Estamos contentos de estar aquí en este día. Vamos a hacer un programa muy divertido, un programa en el que vamos a estar hablando del Móvil Market. Y en este día se encuentra conmigo Monte. Hola Monte, ¿cómo estás? Estoy genial. Monte es la manager del Móvil Market y en este día vamos a estar haciendo alguna conversación para que las personas puedan enterarse de lo que está pasando con este Móvil Market. Y vamos a empezar, ¿verdad?, haciéndote esta pregunta. ¿Podría contarnos, Monte, brevemente qué es el Móvil Market y cuál es tu rol en este programa? Claro, pues el Móvil Market es un programa que tenemos como parte de Nuestras Raíces, que lo hacemos tenemos una temporada de 5 meses, donde la meta es traer productos frescos, locales, para vendérselo a la gente en la comunidad que quizás sea difícil para ellos llegar a una tienda, a un supermercado más tradicional y que no tengan tanto acceso a productos frescos usualmente. Me encanta esto porque, como dijiste, hay muchas personas tal vez que no tienen acceso a ir a un supermercado, a una tienda para poder obtener esos productos, y el Móvil Market se lo lleva prácticamente a la puerta de su casa. Y algo que me encanta es que todos nosotros estamos acostumbrados a comer verduras, frutas, bueno, vamos a decir todos nosotros, ¿verdad? Vamos a decir la población en general, y qué bueno que existen programas como este, ¿verdad?, como el Móvil Market, que puede darnos el acceso a esos productos. ¿Cómo las personas pueden beneficiarse? Yo sé que dijiste un poquito de eso, pero aparte de poder tener acceso a productos, a verduras, a frutas, ¿cómo las personas se pueden beneficiar directamente a través del Móvil Market? Claro, pues algunas cosas también. Móvil Market siempre tenemos una variedad de productos, así que la gente puede aprender recetas nuevas para hacer comida en su casa con productos frescos y locales. Tenemos también unas tarjetitas con recetas que la gente puede obtener también con los productos, así que es como la variedad que traemos le puede beneficiar a la gente para que tengan nuevas ideas de con qué voy a hacer con unas papas. Tengo una receta que me dice papas rellenas. Ahora sé que la gente se anime para cocinar productos frescos y saludables. Y hacerlo en casa. Claro. Porque muchas veces nosotros consumimos el producto, pero tal vez lo queremos hacer un poco variado. Claro. Entonces las personas tienen la opción de poder tener una receta que pueden implementarla en la comodidad de su casa y pueden hacer una comida riquísima, nutritiva. Y compartirlo eso con su familia y sus amigos y su comunidad también. Me encanta de verdad, porque si algo nos gusta a los latinos es compartir, claro, es poder compartir con los demás nuestra cultura a través de la comida, a través de la música, a través del arte. ¿Qué productos puede la comunidad, las personas encontrar? ¿Qué tipos de productos? Tenemos vegetales, frutas, hierbas, también lo que acabas de decir la cultura latina. También tratamos de traer productos que la gente latina, especialmente de la comunidad, quieren usar, así que en cuanto lo tengamos vamos a ofrecer recao, cilantrillo, ese tipo de producto para como hacer el sofrito, por ejemplo, que algo muy importante. Claro, que eso que ya me está preguntando todo el mundo, que cuándo vamos a tener el recao, y todavía no lo tenemos, pero en cuanto sea la temporada vamos a poder traer esos productos también más culturales, claro, y más específicos a las recetas que quiere hacer la gente. Así que tenemos una variedad y depende, cada semana yo le pregunto a la gente en las paradas, los clientes, les pregunto ¿qué debemos traer la semana que viene? Me dicen naranjas, vale, pues la semana que viene voy a traerlas. Me dicen manzanas, vale, pues la semana que viene tenemos manzanas. Así que estoy tratando de como tener una dinámica. Tener una dinámica y que la gente me diga qué quieren, porque yo no quiero traer productos si no le importa a la gente. Yo quiero tener una relación con la comunidad
animarles para comprar estos productos locales y también saber responder a lo que necesiten, porque a veces, ¿sabes? No puedo predecir exactamente qué la gente está pensando, así que yo siempre estoy teniendo conversaciones con la gente diciendo ¿qué quieren la semana que viene? Y lo traigo. Ya, me encanta eso también porque puedo ver que hay una dinámica con la comunidad, o sea, las personas pueden expresarse qué le gustaría obtener, qué le gustaría ver en el Móvil Market. Como dijiste anteriormente, el recao, el cilantrillo, es algo muy de la cultura latina, especialmente de la cultura puertorriqueña, la cultura dominicana, cubana, todos los latinos que les gusta hacer el sofrito para implementarlo en sus comidas. Entonces, en el Móvil Market usted va a encontrar recao, cilantrillo, todo lo que usted necesita para preparar un rico sofrito. Y es bueno saber, escuchar, ¿verdad? Y saber qué la comunidad prefiere, qué la comunidad quiere. Y me encanta que podemos dejarles saber a ellos que si necesitan o quieren ver algún tipo de producto en específico, pues nosotros estamos abiertos a sus necesidades y a escucharlo. ¿Cómo las personas pueden comprar productos en el Móvil Market? Así que por ahora tenemos 7 paradas que hacemos cada semana, así que nos ponemos ahí en un lugar 45 minutos a 1 hora dependiendo de la parada y es muy fácil. La gente puede venir y comprar los productos ahí directamente. Aceptamos efectivo, cash, tarjeta de crédito, de débito, aceptamos SNAP y HIP, que también es un programa especial en Massachusetts. Aceptamos básicamente todo, así que es como ir al supermercado, solo que es móvil, lo traemos a el hogar de la gente. A la puerta de la casa. Claro. Prácticamente, y es algo bien interesante porque la persona puede usar sus cupones de alimentos, como dijiste, puede usar el HIP, puede usar efectivo, puede usar tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y también me he enterado que existen algunos vouchers que las personas también pueden usar. No sé dónde las personas pueden conseguir esos vouchers. Bueno, depende de qué voucher estás pensando, porque hay diferentes. Para productos como locales. Pues mira, hay algunos vouchers que nosotros damos como nuestras raíces, que lo estamos ofreciendo en algunas paradas o ya lo hemos mandado por los correos. Así que eso es un tipo de voucher. También hay uno que aún la gente no lo está usando porque vale, creo que solo una temporada, o no ha empezado todavía, la gente no lo están obteniendo ahora mismo, que es FNMP. Y eso es otro programa para que la gente obtenga productos frescos. Y hay algunos tipos de vouchers dentro de eso para ancianos y parte de lo que se llama WIC, que es otro programa nacional para madres y hijos. Así que nosotros aceptamos todo eso. Así que estamos tratando de tener modos de pago accesibles para las personas, para la gente pueda comprar de forma que sea más conveniente para ellos. Y es bien importante porque cuando apoyas el Móvil Market, está apoyando la agricultura local, está apoyando a nuestros agricultores y es algo bien interesante porque podemos contribuir a que los agricultores sigan ejerciendo esa labor tan hermosa que ellos hacen día tras día de poder sembrar y luego cosechar esos productos que llevamos a nuestra mesa. Y es algo realmente que me impresiona mucho cómo ellos pueden, ¿verdad?, ponerle todo ese amor, pueden ponerle toda esa energía a lo que hacen. Y es bien de verdad excitante para mí en el sentido de que saber cómo ellos dedican su tiempo, todo el amor que le dedican para que nosotros podamos obtener productos frescos y cosechados localmente. ¿Cuáles son los días que el Móvil Market opera? Operamos los martes hasta el viernes. El martes tenemos 2 paradas, miércoles 3, jueves 1 y el viernes también otra.
No sé si te acuerdas de todas las paradas, porque a veces es bien complicado memorizar dónde va a estar cada día. Yo lo tengo en un papel y así me acuerdo. Si pudieras mencionar alguna de esas paradas para que las personas puedan tener como una idea, pero también siempre les recordamos a la persona que en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, pueden encontrar toda la información sobre el Mobile Market y todos los programas que nosotros estamos corriendo en nuestras raíces. Claro, pues nosotros visitamos como paradas un grupo de apartamentos que se llama los apartamentos O'Connell, así que eso incluye Pulaski, Prospect, Sycamore House, ese grupo de apartamentos. Vamos ahí, tenemos muchas paradas en esos apartamentos, más que nada los miércoles, pero tenemos algunas otras. Y también otra que empezamos a hacer la semana pasada era en Gary Rome, así que tengo aquí el papel, claro, el horario. Así que vamos a Prospect Heights, Pulaski Heights, Holyoke Towers, Sycamore House y Elmwood Towers. Y también Gary Rome Hyundai, que es el car dealership aquí en Holyoke. Todas esas paradas son en la ciudad de Holyoke. Estamos haciendo el horario como mes a mes, así que de esa forma, si tenemos otra oportunidad nueva para empezar una parada en otro lugar, podemos añadirla. Así que estamos empezando con las 7 por lo menos este mes y probablemente el siguiente mes, el julio. Estamos pensando aumentar el tiempo para algunas paradas que tienen mucha gente y tienen interés. Son muy demandantes. Sí, demandantes. Y fuera de eso, todavía estoy figurando cómo va a ser el horario en agosto y después, porque tenemos hasta octubre. Excelente. A finales de octubre. Excelente. Oye, Monte, ¿cómo te preparas para las paradas? ¿Cómo te preparas cuando te tocan las paradas? Esos días que sabes que va a estar afuera todo el tiempo, la energía, ¿cómo lo haces? Pues a mí me encanta estar afuera, a mí me gusta moverme el cuerpo, a mí no me gusta tener trabajos donde estoy siempre sentadita haciendo nada, a mí me gusta mucho estar en movimiento, hablar con la gente, estar en la comunidad, así que a mí no me importa nada estar afuera, aunque hoy hace mucho calor, eso no me encanta, pero prefiero estar afuera y moviendo el cuerpo y haciendo cosas y ser activa en mi trabajo, así que no tengo que prepararme demasiado para eso porque siempre estoy alegre y feliz de hacerlo, pero qué bueno. Lo único es, sabes, organizar lo que yo hago con el mercado más que nada. Bueno, voy ahí físicamente a vender cosas, pero fuera de las paradas también estoy manejando todo el horario, comprando los productos, asegurándonos que los productos estén bien, buena calidad, que frescas, se vean bien, todo eso, así que eso la preparación que tengo que hacer más que nada es que los productos estén bien, es como mis amiguitos, los productos. ¿Cómo están, pepinillos? ¿Están bien? Un poco moribundos. Vale, pues hoy no vamos a salir con ustedes. Pues no vamos a salir. Se van a quedar hoy aquí. Y es algo que me encanta y te hago la pregunta porque yo soy igual. O sea, puedo estar en la oficina, pero cuando me toca estar afuera es totalmente diferente, es una energía totalmente diferente. Estar en contacto con la gente, con la comunidad, poder escucharlo, compartir de lo que estamos haciendo, realmente me llena mucho el corazón y me encanta estar en contacto con la gente. Yo pienso que soy una persona que tal vez al principio la puedes ver un poco seria, pero cuando entras en contacto con la gente, pues me abro, o sea, y soy bien accesible para las personas. ¿Has notado algún cambio en la comunidad? Sé que llevas poco tiempo corriendo el Mobile Market, pero algo como que te haya captado, como que hayas visto, que te haya llamado la atención de esta comunidad cuando empezaste a hacer el Mobile Market. Sé que es una pregunta que tal vez no es muy apropiada, porque lleva muy poco tiempo, como te dije, pero siempre como que hay algunas cosas que podemos captar en el momento, verla, sentirla. ¿Has notado algo de eso? Es buena pregunta, pero sí, todavía no tengo respuesta buena para la pregunta porque todavía estoy aprendiendo y conociendo la comunidad, así que aún no tengo nada en específico. Para mí lo interesante en conocer más la comunidad de Holyoke es
lo que estoy aprendiendo sobre la cultura y la gente puertorriqueña y del Caribe. Porque yo me crié en los Estados Unidos, mi madre es una inmigrante de España, de Madrid, España, por eso tengo este acento y lo digo acento y no acento. Claro, claro. Pero mi padre también es cubano-americano, así que yo tengo cultura hispana de dos lados y latina de un lado, así que a mí me está encantando conectar más con mi cultura latina. Usar mi español en el trabajo es para mí increíble tener eso, y es muy interesante porque a veces tenemos choque cultural un poco, como me sorprendió mucho que la gente me llama mami o mamá. Cuando estamos vendiendo productos, eso nunca lo he visto, pero así es, y fui a correos a dejar algo y escuché otra decir, gracias mami, y yo como, vale, así que es normal, pero así que... es algo muy propio de la cultura latina, como que te dicen, gracias mami, tal vez en otro lado se puede como que prestar como para otras cosas, pero aquí es como que gracias cariño. Sí, y a veces esas cosas me sorprenden, pero después es como, vale, es bueno aprender y entender más, y me encanta conectar con eso, así que es muy divertido. Le estoy llamando a mis padres siempre diciendo, uy, este otro choque cultural que tuve, y están encantados. Se mueren de la risa, especialmente mi padre latino, que dice, así somos, pero no he estado yo siempre no he vivido siempre en un sitio donde hay mucha gente latina, así que estoy como súper feliz de poder conectar con esa parte de mi cultura en mi trabajo. Qué bueno, porque yo pienso que es una parte enriquecedora, culturalmente hablando, donde puedes aprender de la cultura latina, de los puertorriqueños, de los dominicanos, y también podemos aprender de ti, podemos disfrutar, ¿verdad?, de tu acento, y podemos disfrutar de otras cosas que traes para enriquecernos a nosotros culturalmente hablando. Y me encanta de verdad poder expresar contigo, ¿verdad?, esos testimonios que has aprendido con las personas con las que has estado interactuando en las últimas semanas. ¿Cómo el Móvil Market contribuye a la seguridad alimentaria o al acceso de alimentos frescos? Pues más que nada es la parte móvil, así que estamos tratando de aumentar el acceso que la gente tenga fácil de productos frescos, porque muchas granjas locales tienen programas de CSA donde puedes ir directamente y comprar productos, pero a veces la gente está trabajando mucho, a veces tienen discapacidades. A veces tienen discapacidades que les resulta muy difícil físicamente o mentalmente ir al supermercado. Así que estamos tratando de quitar esas barreras. Y también es forma de, como dijiste antes, conectar la gente con los negocios de los agricultores. Me encanta poder contarle a la gente, esto lo recogí hace 2 días, que acaba de salir del suelo. Sí, así que... Qué bueno. Gracias de verdad, Monte, gracias por estar conmigo en este día, en este programa para las redes sociales, ¿verdad? Te quiero dar las gracias por estar disponible para hacerlo con nosotros en este día. Así que nada, quiero agradecerte una vez más por sacar de tu tiempo, por prepararte para comunicarle, a la comunidad sobre lo que estamos haciendo, sobre el Móvil Market. ¿Hay algún número de teléfono donde las personas puedan llamar para saber cuándo, porque hay personas que no les gustan las redes sociales o no tienen acceso al Facebook, al Instagram, un número de teléfono donde puedan llamar y decir cuándo va a salir el Móvil Market, dónde va a estar este día y le podamos informar sobre eso? Sí, así que yo tengo modos de contacto que me pueden contactar. Para mí es más fácil el correo electrónico, porque eso
me llega y lo puedo contestar en cuando tenga un momento. Sí, claro. Me pueden llamar también, pero si me llaman puede ser que estoy con el mercado y no estoy disponible para hablar, pero el correo electrónico siempre puedo contestar y eso es market@nuestrasraices.org y el teléfono es 413-356-1145. Correcto, correcto. Gracias, Monte, por la información, y también queremos dejarles saber a la comunidad y a todas las personas, ¿verdad?, que nos están escuchando en este momento, que también pueden visitar nuestras páginas de Facebook, de Instagram, y ahí van a poder encontrar toda la información sobre los días, las paradas, el horario, el teléfono, el correo electrónico. Pero si se le hace más fácil, también pueden llamarnos al 413-535-1789, extensión 209, y pueden dejarme un mensaje directamente y yo puedo contestar cualquier pregunta, cualquier duda sobre el móvil market. Y si tiene alguna pregunta, puedo contactar a Monte y buscar la información y luego proveérsela a la persona. Perfecto. Ok, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Por este tiempo, ¿verdad? Está hermoso afuera, pero muy caliente, así que estamos aquí cocinándonos, sudando, pero nos hemos divertido, hemos pasado un tiempo muy agradable, así que nos vemos en el próximo programa que vamos a estar preparando para toda la comunidad, así que muchísimas gracias. Espero verle a toda la gente en el mercado móvil. Claro, claro, no se olviden, el móvil market ya empezó, así que venga con su familia y visítenos en cualquiera de las paradas. No importa si el móvil market está en un building en específico, usted puede venir, puede acercarse y puede preguntarnos sobre los productos que estamos teniendo, cómo pueden comprar, qué tenemos, qué vamos a tener. Así que acérquese y comparta con nosotros de todo lo que estamos preparando para toda la comunidad. Hasta luego. Gracias.